Estamos en la serie Segadores y quiero que me acompañen por favor al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Lucas, capítulo 17, versículo 20. En la Biblia vamos a encontrar tres universos que quiero hablarles en esta mañana. En la Biblia usted va a encontrar un enfoque muy claro acerca del pueblo y la nación de Israel, donde esa nación establece todo el reloj profético del Señor para nuestras vidas. Segundo, va a encontrar el mundo del que habló nuestro Señor Jesucristo. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Y tercero, la iglesia. Tres universos. Israel, el mundo y la iglesia. Y cada uno de estos tres tiene actividades muy diferenciales, muy específicas que van a marcar el retorno del rey. Es decir, algo va a estar haciendo Israel, algo va a estar ocurriendo en el mundo y algo va a estar también operando dentro de la iglesia. Y en Lucas capítulo 17, nuestro Señor enfrenta estos tres escenarios. Desde conmigo allí, por favor. Lucas 17, versículo 20. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, acá, mírenlo allá. Desen cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrá. Les dirán allá, mírenlo, acá, no vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Verso 25. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación, tal como sucedió en tiempos de Noé. Así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban, vendían, sembraban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió desde el cielo fuego y azufre y acabó con todo. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga cosas adentro de la casa, no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot, versículo 33. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierde la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. Dos personas estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Dónde, Señor?, preguntaron. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió el Señor. En este texto, cuando los fariseos le preguntan a nuestro Señor, enfocados en lo que a Israel le compete, al igual que en Hechos capítulo 1, nuestro Señor recibe la misma pregunta de los apóstoles cuando le dicen, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y Jesús dice, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No cabe duda que este texto del que habló nuestro Señor está enfocado en su regreso, está enfocado en que nuestro Señor iba a salir, pero iba a tener que regresar en cierto momento y empieza a dar las señales de los tiempos para que nosotros comprendiéramos la temporada en la que el Señor iba a regresar. Y en esa temporada, esos últimos tiempos donde el Señor va a regresar, que ustedes saben para nosotros es muy pronto, el Señor establece tres características de lo que va a estar pasando en Israel, en el mundo y en la iglesia. En Israel, cuando los fariseos le preguntan, usted se va a dar cuenta que hay un enfoque específico en la restauración de la nación y del reino de Israel, como estaba en los tiempos de los reyes de Israel con David y con Salomón, cuando eran una potencia militar, tecnológica, económica y sobre todo las cosas espiritual, donde Dios hacía maravillas en medio del pueblo, donde Dios caminaba en medio de ellos y en medio de esa nación. Es la nación que levantó un tabernáculo, luego un templo donde Dios hacía morada
en medio de ellos y allí Dios se manifestaba. Ellos van a estar en estos últimos tiempos volviendo a restaurar esa grandeza, esa influencia, esa relevancia que ha tenido la nación. Y todos nosotros hemos sido testigos de ese proceso y de esa manifestación. Desde 1948, el 14 de mayo, que se estableció nuevamente en la nación de Israel, ellos han sido potencia en absolutamente todo. Son potencia militar, son potencia cultural, son potencia económica, son potencia de conocimiento. No hay una nación que se le compare a Israel con la mayoría de los premios Nobel ganados. Es decir, es una nación extremadamente intelectual. Es una nación que está recuperando toda su grandeza y esa va a ser el enfoque de esta nación. Pero adicional a toda esa grandeza que nosotros podemos ver, hay algo que todavía ellos no han podido restaurar del todo y es el complejo religioso. El tercer templo, los sacrificios, porque usted recordará conmigo que nuestro Señor dijo, cuando ustedes vean la abominación asoladora en el templo, créanme que ya el tema es el fin. Es decir, Israel, dentro de su reloj profético y las actividades diferenciales que tiene que hacer, está en levantar el tercer templo, donde el anticristo se va a sentar y va a simular ser Dios y va a impedir que se adore a otro Dios que no sea él mismo. Eso va a ser el enfoque de Israel en esta temporada. Restablecer su culto, restablecer el templo, restablecer su religión, porque todo lo demás ya lo ha ido restaurando. Ese va a ser el enfoque de ellos. Por eso Jesús le responde a ellos, el reino de Dios no vendrá a través de cálculos. El reino de Dios está entre ellos. Ellos desconocieron el tiempo de su visitación y posiblemente ignoren también el próximo tiempo cuando nuestro Señor también regrese, porque parte de Israel se ha endurecido hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Segundo, ¿qué va a pasar en el mundo? Jesús dijo, esta generación en la cual yo voy a regresar tendrá una doble característica. Será como los días de Noé y será como los días de Sodoma y Gomorra o en los tiempos de Lot. Lot y Noé. Noé, que es el primero, y luego Lot. Eso marca algo en particular. La Biblia dice que en los tiempos de Noé, la tierra estaba llena de violencia. Llena de violencia. La inclinación constante del corazón del hombre era hacia el mal. Era un tema que se había perdido el amor, se había enfriado. No existía misericordia. No existía pasión por servir al Señor, sino al contrario, cada quien estaba mirando por sus propios intereses y no les importaba atentar contra una persona en particular. Esa va a ser la condición de lo que va a haber en el mundo, como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé usted va a encontrar que hubo una mezcla genética entre entidades espirituales y las hijas de los hombres. Es decir, que en los tiempos de Noé habían otras razas, otras modificaciones y alteraciones genéticas en medio de nosotros. Y no existe una generación con tanto desarrollo genético como la actual, donde vemos que hay clonaciones, donde vemos que hay creación de nuevos órganos, donde vemos que hay diferentes cosas. Nuestros alimentos están modificados genéticamente. Vemos frutos totalmente diferentes a los originales. Vemos frutas sin semillas. Vemos diferentes cosas con todos estos adelantos tecnológicos, como en los tiempos de Noé, donde habían modificaciones al alterar la genética, tanto de los productos de la tierra como de las razas. Vamos a encontrar que en los tiempos de Noé habían nefilim, habían gaditas y habían anaquitas, razas diferentes. Aparte de eso, dice la escritura que estaban los hijos de Caín, que eran los reptilianos, los hijos de la serpiente, los hijos del maligno, como lo establece el libro de Primera de Juan. Entonces vamos a encontrar varias razas y eso es lo que está pasando también en este momento. Vamos a ver los hijos de Dios como los hijos de Caín, como los hijos del maligno y diferentes mezclas en ese sentido. Vamos a verlo en este tiempo. Para algunos de ellos serán extraterrestres, para otros serán Anunnakis, para otros diferentes cosas. Total, es una mezcla que va a haber de razas genéticamente hablando en el planeta y eso está ocurriendo. Eso va a estar pasando en el mundo. Adelantos tecnológicos, científicos, avance de la ciencia aceleradamente, eso lo dijo Daniel.
Ese es el panorama del mundo. Adicional a eso, la siguiente parte es en los días de Lot. ¿Cómo fueron los días de Lot? Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura que el pecado de Sodoma y Gomorra llegó hasta los cielos. Era tanta la inmoralidad sexual, era tanta la violencia, era tanta la distracción que ellos tenían en ese momento que Dios tuvo que juzgar a esas dos ciudades por tanta perversión que había. Lo que está ocurriendo en este tiempo. Nunca se había visto en la historia de la humanidad tanta perversión sexual como hoy. Nunca se había visto tanto engaño, tanta distracción, tanta avaricia, tanto amor por el dinero como en esta época. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo tan tácitamente que en esos tiempos la gente compraba, vendía, sembraban y edificaban. Principios financieros. No quiere decir que no lo hagamos, quiere decir que no puede ser nuestra mayor prioridad, pero por causa de la ambición, por temas del amor al dinero, vamos a tener una generación totalmente distraída, enfocada en esos temas hasta que eso va a generar que se pierdan los principios. Eso va a generar que se pierdan las personas, porque lo que realmente importa es el fin. Es decir, obtener un éxito, entre comillas, financiero. Hace unos días hablaba con algunas personas y les decía, ¿cómo se define el éxito? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas, incluyendo creyentes, que definen el éxito, todos lo tienen de base una temporalidad natural. Es temas financieros, es temas de influencia en la tierra, es tema de nombre, de relevancia, pero nunca pasamos al éxito espiritual. Hacer tesoro solamente aquí en la tierra. Esa será la conciencia, las características, el carácter de estas personas. Un tema totalmente abad. Entonces, si se da cuenta cómo el panorama empieza cada vez más a aclararse, vamos a tener la tierra llena de violencia, vamos a tener la gente involucrada y distraída en diferentes temas relacionales, pero también en un tema de avaricia, sin fundamento, simplemente por el anhelo de querer tener, como si nosotros fuéramos a permanecer aquí en este planeta y la eternidad no fuera tan importante, porque lo eterno empieza a perder valor y lo natural empieza a sobrevalorar. Pero lo que realmente nos interesa es cómo va a estar la iglesia, nosotros. En este mismo panorama, nuestro Señor le dijo algo a los discípulos. Ustedes, a los discípulos en especial, eso hace una referencia hacia la iglesia, hacia cada uno de nosotros. La iglesia tiene también una actividad muy particular. Y yo he visto que la iglesia puede ubicarse también en dos posiciones. La primera, en términos naturales, adormecida, distraída, engañada, mirando a su pasado caído o no redimido, intentando pasar desapercibida para no perder su vida. Y la palabra perder la pongo entre comillas. Y la segunda, apasionada, visionaria, aprovisionada de aceite, que es la unción, activa, pero perseguida aún desde adentro para que no cumpla con su propósito. Entonces vamos a tener una iglesia que va a estar casi que en estas dos primeras, es decir, pendiente de Israel y mirando cómo se judaiza. Y número dos, pendiente también del mundo, mirando cómo compra, vende, edifica, trabaja, hace, totalmente distraída, que nunca le queda tiempo para las cosas espirituales, devaluando cada vez más lo espiritual y revaluando cada vez más lo natural y lo temporal. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 42. Por lo tanto, manténganse despiertos. Esa es una instrucción para nosotros como iglesia. Ya no es para el mundo, ya no es para Israel, es para nosotros como cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, dice la Escritura, más ustedes, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera qué horas de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados. Segundo elemento, el primero, despiertos. El segundo, preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Versículo 45 y hace una parábola.
¿Quién es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor ha dejado encargado de todos los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. La primera despierta, la segunda preparadas, la tercera sirviendo. Esa debe ser la condición de la iglesia por la cual Cristo va a regresar. Despiertos, preparados y sirviendo. Despiertos, preparados y sirviendo. Despiertos, preparados y sirviendo. Esa debe ser la condición de la iglesia. Amén. Mira esto. Hay una recompensa si lo encuentra cumpliendo con su deber. Versículo 47. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Versículo 48. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando? Luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos. Es decir, asumió las características del mundo, como en los tiempos de Noé y como Sodoma y Gomorra. Esa infiltración y esa influencia nunca va a dejar de ser. El día que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Habrá llanto y rechinar de dientes. Si usted se da cuenta conmigo, nuestro Señor nos da el panorama de lo que tiene que estar haciendo la iglesia. Debe estar despierta, avivada. Lo que debe estar es atenta con sus sentidos, expectantes por todo lo que va a estar ocurriendo, sin estar distraída, sin estar adormecida. Porque uno de los elementos que va a tener la iglesia, si usted lee conmigo Mateo capítulo 25, se va a dar cuenta que la iglesia se compara a 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Las sensatas llevaban sus lámparas aprovisionadas con aceite, es decir, llevaban adicional, y las insensatas solamente con sus lámparas. Cuando el Señor se tardó, para nosotros 2 milenios, para el Señor 2 días. Pero ¿qué dice la Escritura en ese sentido? Que las 5 insensatas, así como las 5 sensatas, a todas les dio sueño. Y todas se durmieron. Esa va a ser una de las condiciones que la iglesia va a tener. Una iglesia adormecida. Una iglesia sin actividad. Una iglesia que aunque se preparó, estaba dormida y no estaba en actividad o en servicio. Que va a estar distraída por diferentes cosas y la Biblia simplemente las define como se durmieron. Están dormidas. Nosotros tenemos que luchar contra ese espíritu de sueño que cae sobre la iglesia para impedir que dejemos nuestra actividad de estar despiertos, preparados y sirviendo. Porque es un espíritu. Es un espíritu que cayó sobre los apóstoles cuando nuestro Señor estaba batallando en Getsemaní. Nuestro Señor luchando por nuestra salvación en Getsemaní y los apóstoles cargados de sueño se durmieron. Y Jesús le reclama. No estaba siendo indolente el Señor. El Señor se dio cuenta que no era natural ese sueño. Sus ojos se cargaban y decía, la carne, la verdad, es débil, pero el espíritu está dispuesto. Si tú eres más carnal que espiritual, entonces te vas a dormir. Pero si eres más espiritual, vas a luchar contra ese espíritu de sueño y vas a decir, yo debo estar despierto, preparado y sirviendo. Eso fue lo que el Señor le exigió a los apóstoles. ¿Cómo va a ser posible que ni siquiera una horita han podido velar conmigo? Yo me estoy dando la pela por la salvación de ustedes allí. Allí se está gestando el futuro de toda la humanidad. Y lo que les estoy pidiendo es oren mientras que yo vengo. Velen y oren para que no entren en tentación. Mantenerse velando, alertas y en oración va a impedir que ese espíritu de sueño, de adormecimiento, venga sobre la iglesia. Mantente alerta, despierto. Aunque podamos caer en la somnolencia, cuando escuchemos el sonido que llegó el novio, estemos aprovisionados y preparados para cuando Él regrese. Amén. Ahora mira lo siguiente. Romanos, capítulo 3.
Romanos capítulo 13, versículo 11. Hagan todo esto, estando conscientes del tiempo en que vivimos. Pregunta, ¿has asumido conciencia de este tiempo? Te estoy revelando cómo será la condición de Israel. Ellos van a seguir avanzando con el plan para levantar el tercer templo, restablecer la religión judía, el proceso de sacrificio, los sacerdotes, los levitas, el ganado para el sacrificio, todo eso que ellos van a enfocarse en eso. Y eso no va a pasar mucho tiempo, amados, en que todo ese asunto se dé. El mundo, ¿cómo estar? Lleno de violencia en temas genéticos, en temas de depravación sexual, de pérdida de principios. Eso va a seguir ocurriendo en medio del mundo. La iglesia, ¿cómo tiene que permanecer? Despierta, preparada y sirviendo. Debe ser consciente del tiempo en que estamos, en que el Señor va a regresar pronto por nosotros. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Amados, esto se escribió más o menos en el 65 después de Cristo. En el primer siglo luego de la resurrección. Y dice el apóstol Pablo, ya es tiempo, ya es hora de que despierten del sueño. Mira esto, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. En mi caso particular, hace 25 años, es decir, el año pasado, que me convertí y conocí del Señor, año 2000, 3 de febrero del año 2000. Ese día mi salvación se acercó, pero hoy en día, 25 años después, esa salvación está mucho más cercana. Entre más se aproxime el retorno del Rey, más toda esta salvación se acerca más. Por lo tanto, ya es hora que se despierte. Cuando el apóstol Pedro fue llevado prisionero por los romanos, dice la escritura que él estaba dormido, se había quitado el manto y estaba descalzo. Y cuando se le aparece el ángel en medio de la cárcel por causa de la oración intercesora de la iglesia que estaba en Jerusalén clamando por la liberación de Pedro, dice la Biblia que el ángel le dice a Pedro, despierta, toma tu manto y ponte las sandalias y vámonos. Y Pedro pensó que todavía estaba dormido, que era soñando. Lo saca de la cárcel, lo lleva hasta la puerta donde estaba la iglesia reunida, congregada, orando. Y una china lo ve y se asustó tanto, se sorprendió tanto, que se fue y no le abrió. Después dice, no, es Pedro. Y le dice uno de los que estaba allá, no, debe ser su ángel. Estaban dormidos. Pedro tiene la condición de muchos en la iglesia. A pesar de que un ángel te toca, a pesar que te dan instrucciones claras, tú crees que todavía estás en un sueño. Amados, esto no es un sueño. Hay que despertar y darnos cuenta que nuestra salvación está cercana, que no podemos seguir perdiendo tiempo actuando como el mundo o actuando como Israel. Tenemos que volver a nuestra asignación, despiertos, preparados y sirviendo. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 2. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día y no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Esto es lo que pasa en el mundo. Recuerda que se lo dije. No podemos mezclarnos para hacer estas mismas actividades. Versículo 14. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entre más se acerca el retorno de nuestro Señor, más preparados debemos estar. Entre más se avecine la venida de Cristo, más despiertos, avivados, apasionados, activos tenemos que estar. Porque nuestra salvación cada vez se aproxima más, cada vez se acerca más. Es como algo que está viniendo hacia el planeta. Son los tiempos que se están acelerando. Porque si los tiempos no fueran acortados, dijo nuestro Señor, ninguno se salva. Porque la distracción y el adormecimiento que va a caer sobre todos
va a impedir que estemos despiertos. Una de las tragedias que vamos a empezar a ver como iglesia es los segadores, los ministros, la iglesia en general, el movimiento de los santos, dormido, distraído, engañado, pensando que no, tú tienes que hacer es esto, aquello, y no teniendo en cuenta lo que dice la Escritura. Por eso nosotros tenemos que retornar a la Escritura y tenemos que volver a abrir nuestros ojos y atender la voz del Señor que constantemente está gritando: ¡despierta! Tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Ahora, dice la Escritura algo interesante: revístanse la armadura de la luz, vístanse con la armadura de la luz. ¿Por qué? Porque las tinieblas van a cubrir la tierra. Vamos a tener momentos, amados, en los próximos tiempos, donde va a haber una profunda oscuridad. Y no me refiero simplemente a que la atmósfera va a oscurecerse, sino que vamos a tener una profunda oscuridad moral, una profunda oscuridad espiritual, una profunda convicción de la gente no va a saber ni qué está ocurriendo. La Biblia dice que la gente va a quedar perpleja al escuchar el bramido del mar, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cada vez más vamos a ver fenómenos celestiales que nosotros vamos a decir: ¿y eso qué es? Es un ovni. Vamos a ver cada día más fenómenos naturales. La potencia de los cielos serán conmovidos. El mar va a empezar a bramar. Va a empezar a emitir sonidos. La tierra se va a sacudir como un borracho. Dice la Escritura. Fenómenos naturales que tienen el propósito de despertar la iglesia. Es el sacudimiento de los últimos tiempos para que la iglesia diga, como las 5 vírgenes: ¡ay, me desperté, pero yo estaba preparado! Me adormecí ciertos momentos, pero yo estaba preparado. Aquí tengo mi lámpara, tengo mi aceite y me levanto ahora con la actividad que tengo. Vamos a vestirnos de la luz, porque aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Amados, ¿qué quiero decirles con esto? ¿Por qué tenemos que vestirnos de la armadura de la luz? Porque va a haber mucha oscuridad. Y los únicos que vamos a poder resplandecer en términos espirituales, en términos morales, en términos de relevancia, es la iglesia. No podemos ser más oscuridad y caer en lo mismo de la gente. Por eso el apóstol Pablo dice: sé consciente del tiempo y vístete la armadura de la luz. Empieza a resplandecer. Empieza a llevar este glorioso evangelio a tu familia, a tu barrio, a tu casa de paz, a la gente que te rodea, a la gente que está en tu trabajo, a la gente que todavía no conoce al Señor. Ilumínalos. La iluminación no será simplemente con la calidad de vida que tú demuestres, porque a Dios le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Tiene que haber la predicación del evangelio del reino. Cuando tú te vistes de luz, es que actúas de manera moral, es que te portas de manera diferente a como el mundo se está comportando. Es porque tienes principios, es porque actúas de manera diferente a como el resto de la humanidad se está comportando. Tú y yo somos diferentes. Por lo tanto, cada vez que nosotros demostramos con la nueva vestidura, la armadura de la luz, con la cual estamos batallando, porque dice que es una armadura, no dice que es un vestido de gala. Dice que es una armadura que resplandece. Es decir, que vamos a estar en un ambiente hostil, donde nos van a atacar, donde vamos a experimentar golpes, peleas, batallas, donde nos van a tirar a matar, donde van a pensar que nos han vencido. Pero cuando tenemos la armadura de la luz, nosotros vamos a podernos levantar y vamos a resplandecer. Yo creí. La gente va a decir: yo creí que con ese golpe, ese hombre, esa mujer se iba a descarriar. Yo creí que ese hombre, esa mujer iba a perder la fe. Yo creí que iba a abandonar el ministerio. Yo creí que iba a abandonar su asignación, que iba a pagar sus dones. Pero como está vestido de luz, brilla más y brilla más y brilla más. Amados, es el momento de saber que tienes que ponerte tu armadura para resplandecer y demostrar: somos hijos de Dios, somos semillas de reino, somos hijos del Altísimo resplandeciendo en este planeta. Somos segadores. Y cada vez que tú permites que tu luz salga de ti para irradiar la mente y el corazón de otro, lo vas a sacar de la oscuridad.
Pero tienes que entender que la luz tiene que salir de ti. Las tinieblas no hay problema. Yo nunca he visto un bulto de tinieblas peleando contra un ápice de luz. Simplemente se disipan. Pero ¿dónde las tinieblas podrán actuar? Donde no hay una luz que ilumine. Pero si tú como luz te levantas en medio de tu familia, en medio de tu barrio, en medio de tu conjunto, en medio de la empresa, en medio de tu trabajo, y resplandeces con la verdadera actitud y con la verdadera actividad de un hijo de Dios, te garantizo que aquellas personas que están a tu alrededor van a decir: muéstrame el Dios que tú portas, muéstrame el Dios que tú sirves, muéstrame el Dios que tú predicas, porque me he dado cuenta que tu Dios es real. Vestido de armadura de la luz. Segunda vestimenta para un secador: vístete de Jesús. Revístete del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nunca detuvo su propósito. He venido para terminar la obra del Padre. Tengo muchas ciudades, aldeas en las cuales predicar. Voy a seguirme moviendo. No me puedo quedar acá a pesar de que haya una enramada para mí. A pesar de que me estén honrando, necesito seguir avanzando. No puedo conformarme con lo que he logrado. No me puedo quedar en Capernaum, donde hice milagros. Tengo que ir hacia Jerusalén. Tengo que ir hacia Samaria. Tengo que ir hacia otra parte. No me puedo quedar. La vestimenta de Jesús es una vestimenta expansiva, donde tú no llevas un récord, sino que llevas una visión. ¡Ay, iglesia! Tú no llevas una memoria, tú llevas una visión. Lo que ya hiciste, excelente, maravilloso, te lo van a aplaudir. Pero te van a aplaudir muchísimo más por lo que viene, porque el largo camino nos resta, porque es más grande lo que viene que lo que ya viviste. Tenemos que romper con todo este adormecimiento y toda esta cantidad de tinieblas, activando a los segadores. La activación y el despertar, la movilización de los hombres y mujeres de Dios es un patrón constante en la Escritura. Dios siempre despierta el espíritu. Dios siempre activa algo en medio de una generación para continuar haciendo y cumpliendo con el propósito divino. Dios no se conforma con salvarte. Dios tiene empeñado en su propósito que le sirvas y que salves a otros así como tú fuiste salvado, porque tú eres un segador. Un hombre y una mujer que tienen un llamado al ministerio de la reconciliación, a decirle al mundo que Jesucristo murió por ellos, que derramó su sangre en una cruz, que nos amó hasta lo más profundo, tomando forma de siervo y muriendo en la cruz por cada uno. Decirle a la gente: Cristo te ama, sonríe por eso. Él tiene un plan con tu vida, no quiere que te pierdas, no quiere que vivas como estás viviendo. Él quiere darte propósito, quiere darte una vida diferente y superior a la que tienes. Y cuando partas de esta tierra, puedas abrir tus ojos en la eternidad y tus ojos mirarán al Rey en su hermosura. Habla de Dios, activa el segador. Mira esto. Joel capítulo 3, versículo 9. En el capítulo 3 de Joel, el profeta, el contexto es la batalla de Armagedón o el valle de Josafat en Megiddo. Es decir, es la batalla de los últimos tiempos, donde el Señor va a convocar a todas las naciones para hacer esta batalla. Y en esa batalla, que también está en el libro de Apocalipsis, así como está en Joel, dice la Escritura que Dios hace algo en particular, que es lo que está haciendo en este tiempo: despertando a los valientes, despertando a los obreros, activando a los segadores o a los que cosechan las almas, activando a la gente para que cumpla con su propósito como hijo de Dios de ir por una cosecha. Porque antes que nuestro Señor regrese, tiene que haber la cosecha de almas más grande que la historia ha podido conocer, porque nuestro Señor no vendrá hasta que entre la plenitud de los gentiles. Por lo tanto, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Viene un momento, iglesia,
en que todos nosotros vamos a ser activados, movilizados, empoderados, avivados para ir por las almas perdidas, asumir un compromiso apasionado por buscar al perdido, por no quedarnos acomodados en una silla pensando alguien más lo va a salvar. El que pesa los corazones conoce lo que tienes allí. Tienes que ir por ellos porque eres su esperanza de salvación. Joel capítulo 3, versículo 9. Proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la batalla. Movilicen a los soldados. Alístense para el combate todos los hombres de guerra. Forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde, soy un valiente. El sinónimo de la palabra movilicen a los valientes en la Reina Valera del 60, despierten a los valientes, es lo mismo que movilizarlos. Una cosa es que yo pueda tener los ojos abiertos y otra cosa es que tenga una actividad y que me movilicen a la actividad. Porque usted pudo abrir los ojos, pero otra cosa es que usted se mueva. No sé si usted ha despertado en algún momento algún adolescente y abren los ojos y uno dice, ya lo desperté. Solamente abrió los ojos, los va a volver a cerrar. Así le pasa a la iglesia. Ahora, mire esto. La palabra movilizar o despertar a los valientes es un sinónimo de algo importante. Y es la palabra Ur, en hebreo. U-R, Ur, como la ciudad de donde salió Abraham. Ur. Y la palabra Ur significa abrir los ojos, despertar, alzar, avivar, blandir, despertar, ser, excitarse, levantarse, moverse, suscitar, velar y despertar. Mira esto. Provocar a alguien a la acción. Usted recuerda cuando Dalila hacía dos cosas en particular con Sansón, y era que lo dormía entre sus muslos. El hombre tan poderoso y tan fuerte y tan ungido se quedaba dormido cuando esta mujer lo consentía, Dalila. Pero esta mujer hacía otra cosa. Y era cuando ya él le revelaba, mintiéndole, parte de su secreto, ella lo despertaba y le decía, Sansón, los filisteos sobre ti. Y lo empujaba. No era simplemente que le decía, sino que lo movilizaba, lo activaba, lo provocaba a actuar. Entonces Sansón se levantaba, rompía las cuerdas o lo que sea que le hayan hecho y atacaba a los filisteos y ganaba esa batalla. Volvía y lo dormía Dalila. Pero esa misma Dalila decía, Sansón, Sansón, los filisteos. Y lo movilizaba a que el hombre actuara. Hasta que al fin la unción se apartó de él porque reveló el secreto de sus cabellos. Amado, la unción no estaba en los cabellos. La unción estaba en el voto de nazareato que tenía Sansón. Eso es un solo paréntesis. Y él reveló ese secreto. Dentro de ese voto estaba que no se iba a cortar el cabello. Entonces, al revelar el secreto, él traicionó el pacto que tenía con Dios. Rompió su voto. Y eso fue la consecuencia por la cual perdió la unción. Ahora bien, la palabra despertar o la palabra movilizar es provocar a la acción. Abrir los ojos, pero actuar en consecuencia. El término expresa la idea de provocar alguna emoción para poderse movilizar. Provocar a alguien a la acción. Cuando la Biblia dice despierten a los valientes, es provócalos. Lo que la Biblia está diciendo es movilízalos. Estructura algo donde ellos puedan actuar. Ahora mira esto. Ageo capítulo 1, versículo 14. La Biblia dice, en el libro que acabamos de leer de Joel, prepárense para la batalla, despierten a los valientes. Responsabilidad de nosotros. Es decir, que tú sacudes a otro valiente. Tú como valiente provocas a la acción a otro valiente. Pero en el libro de Ageo dice algo también muy parecido, pero que ya es responsabilidad divina. Mira Ageo capítulo 1, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová
de los ejércitos, su Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Al principio le dice Dios en Joel a la gente del pueblo: actívenme los guerreros, despierten los valientes, movilicen las tropas, establezcan una forma, un proceso donde ellos puedan operar, una estrategia, una visión, un procedimiento donde ellos puedan poner en práctica sus funciones, sus talentos, sus habilidades, sus recursos, sus dones, y puedan servir a este propósito de cosechar. Hagan de sus azadones espadas, hagan de sus arados lanzas. Despiértenme los valientes. Yo te despierto a ti, tú despiertas a tu hermano, tú despiertas a otro. El que me está escuchando dice: tengo que despertarme, no puedo seguir teniendo oscuridad en mi casa, no puedo seguir teniendo oscuridad en mi familia. Me revisto de la armadura de la luz y peleo resplandeciendo como luminar en medio de una generación maligna y perversa, pero resplandezco. Te sacudo, te despierto, te activo, te movilizo, y tú luego movilizas a otro. Segundo, cuando Dios nos ve así, dice la Escritura que entonces hay un propósito: edificar casa. Cuando algo estaba quebrado, en ruinas, mal, dice la Biblia que Dios entonces hizo algo. No fue que los llenó de poder, no fue que los equipó, los dotó, no fue que les dio recursos. Despertó el espíritu, movilizó la gente, los impulsó a operar, los empujó al ministerio, al servicio. Fue el mismo Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo, cuando habla del evangelismo, dice: no tengo nada de qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! No sé si a usted le ha pasado, pero muchos de nosotros en algún momento hemos estado como Jeremías: yo no voy a hablar más de Dios, yo no lo voy a servir más. Serví a Dios, me traicionaron, me golpearon, me achicharraron. No, eso, servir a Dios, eso es mucho problema. No voy a servirlo. Pero dice la Biblia que Jeremías empezó a experimentar un fuego. Y ese fuego, y se levantaba en la mañana: vamos a orar. No, yo no quiero orar. Y se levantaba y había una persona que lo llamaba: ¿me puedes enseñar qué significa este versículo? Juan capítulo 4, versículo 20. Y yo no quiero, sí, pero, y hay un fuego. Y de repente uno dice: pero tengo unas ganas de predicar, pero tengo unas ganas de decirle a alguien que Cristo lo ama. Y se le aparece una persona y de repente el Espíritu Santo te habla: oye, dile a esa persona que no se preocupe por su hijo, que ya lo tengo en mis manos, que todas las cosas van a salir bien. Yo no quiero profetizar, pero es que hay un fuego dentro de mí que quiero sufrirlo, pero no puedo soportarlo. Es imposible que dejemos de servir cuando tienes un llamado, porque ese fuego va a ser más fuerte que tú, te va a consumir porque te has puesto una necesidad de servir. ¿Por qué no deja de servir, pastor? Porque no puedo. No puedo, literalmente no se puede. Es una necesidad. Ay de mí si no predico el evangelio. Jeremías quiso sufrirlo y dice: no pude. Fuiste más fuerte que yo y me venciste, Señor. Había un fuego dentro de mí que no lo pude resistir, y empezó a profetizar otra vez Jeremías. Tu palabra ha sido escarnio para mí. No puedo soportarlo. Tengo que seguir profetizando. Tengo que seguir desarrollando mi llamado. No, somos imparables. Otra vez, somos imparables. Una persona con llamado, con dones, con talento, con asignación, eres imparable, porque Dios va a despertar tu espíritu, como pasó aquí con Ageo. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josadac y el espíritu de todo el pueblo para poder movilizarse hacia una tarea específica. Eso es activar a los segadores. Yo puedo hacerlo de manera que te despierto, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Amados, tiene que ser un proceso como siempre ha sido. Dios y nosotros. Nosotros y Dios.
Cuando Dios no está, está en nosotros y Dios siempre está. Y cuando nosotros no estamos, Dios siempre va a estar despertando tu espíritu para que vayas y coseches alma. Amén. Proverbios capítulo 10, versículo 5. Proverbios capítulo 10, versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. La palabra entendido es brillante. Es una persona consciente del tiempo que está viviendo. La persona entendida es aquella que asumió un nivel de conciencia superior a aquel que no está en actividad. La persona entendida es aquella que tiene su espíritu activo, despierto, movilizado para la acción. El que cosecha, el que recoge, el que siega en el verano es hombre entendido. Pero mira esto. El que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Cuando Dios mira a su familia, a sus hijos, y los encuentra dormidos, eso no le da la gloria a Dios, eso lo avergüenza. Se lo pruebo. ¿Recuerda Job capítulo 1? Dice la Biblia que el diablo venía de recorrer toda la tierra. Y Dios le dice al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job? No, ese tipo te sirve a ti porque tú lo proteges, lo bendices, lo tienes con salud y le guardas todos sus bienes. El diablo recorrió la tierra y Dios sacó la cara por uno. Sintió placer. Jesús está siendo bautizado y de repente se abrió el cielo y dice la Biblia, públicamente el cielo sonó la voz del Señor. Este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Estoy muy complacido con él. Dios se agrada o se desagrada de acuerdo a nuestra actividad. Si tú eres un cosechador y estás dormido, es un hijo que causa vergüenza. ¿Usted cree que Satanás no llega al trono de Dios a decirle, ¿has visto ahí que tu siervo Juan Carlos está dormido? Te causa vergüenza ese tipo. Pero el Señor le va a decir en el trono, no, espérate. ¿Tú has visto a mis siervos de Ciudad de Reino? ¿Tú has visto a mis hijos de Ciudad de Reino? ¿Tú has visto a los evangelistas de corazón? ¿Tú has visto a los líderes de Casa de Paz? ¿Tú has visto a los efesios que hay en esa casa? A los mentores, a los ancianos, a los discípulos, a los miembros de esta congregación, a River of Gloria, a Danza Wing, a Producción CDR. ¿Tú has visto a Supernaturalito? ¿Tú has visto a GS? ¿Tú has visto a Remanente? Esos son hijos que me honran, que están cosechando, que están levantados, que están activos, movilizados, despiertos, conscientes del tiempo que viven, que hay que ir por las almas, que hay que cosecharlas y no hay que estar durmiendo, perdiendo tiempo. Son conscientes. Amén. Amados, este tiempo de cosecha es nuestro verano, es nuestra primavera. Antes que ya se cierre la puerta y nadie más se pueda salvar. Porque este tiempo está contado. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hasta que Jerusalén sea hollada por los gentiles. Ese tiempo está medido. Y amados, falta muy poco para que esa puerta de salvación se cierre y nadie más pueda ingresar. Yo no quiero, así como Dios tampoco, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Desde esta casa te hemos enviado a predicar. Te hemos anunciado la palabra, por lo tanto está en tu responsabilidad. No puedes decirle yo no lo sabía a nuestro Señor, porque el que vigila tu vida, el que pesa los corazones, sabe qué intención tienes. Y yo sé que tu intención
es la de salvarlos. Actívate, movilízate, despiértate. Activa el segador que llevas por dentro, aquello que Dios ha puesto dentro de ti para que coseches más almas. Deja de estar pensando en cosas naturales. Tú no estás en el mundo, tampoco eres judío. Eres la iglesia del Dios viviente que debe estar en la posición de estar despierto, preparado y sirviendo a mi Señor antes que Él regrese para que te recompense poniéndote al frente de todo lo que Él tiene. Un día nuestro Señor aparecerá. Su recompensa en la mano, dice la Escritura. Pero podemos tener la mayor expresión de éxito que cualquier persona podrá tener. Y es que tus ojos miren al Rey. Y que ese Rey te diga, bien, buen siervo. En lo poco has sido fiel. Sobre mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor.